No se puede negar que Aval ha logrado un éxito considerable en el mercado local desde que se convirtió en su propia marca. La familiaridad con la marca es importante para las marcas de automóviles, que a menudo pueden hacer o deshacer su éxito. El nuevo Aval H6 GT, un modelo que en su diseño exterior no deja ver semejanza con la H6 actual, pero que sí comparte muchos de sus componentes, es un vehículo distinto con unas líneas más agresivas de carácter y más deportivo. De este nuevo vehículo vamos a encontrar dos modelos, de estética similar tanto en el exterior como en el interior. La única diferencia la encontramos en su tren motriz, y es que aquí sí que podemos encontrar esa línea que separa al uno del otro. No les voy a hablar mucho de qué tiene el uno o qué tiene el otro, pero las diferencias se encuentran en algunos detalles característicos de cada uno. Tal vez muchos de ustedes, después de ver las imágenes del H6 GT, pensaron que la apariencia está un poco más allá de su propia estética, pero cuando uno ve al auto en la realidad, las cosas cambian, especialmente estos modelos de colores bastante llamativos. En mi humilde opinión, la estética del diseño sigue en línea con el concepto del diseño. Unas de las partes más llamativas, y algunas de sus diferencias. Los dos autos están equipados con rines negros de 19 pulgadas. El color de las pinzas de freno también se pintará en diferentes colores de acuerdo con el color de la carrocería. La parte frontal del H6 GT está construida con un lenguaje de diseño bastante radical. La parrilla delantera de gran tamaño utiliza un diseño de rejilla en forma de diamante, que se ve bastante agresivo. Además, el diseño de aleta pectoral de tiburón también se adopta en ambos lados de la parrilla delantera, que forma un diseño en forma de X con los robustos faros, que resaltan aún más el posicionamiento de movimiento del H6 GT. Aval H6 GT está construido sobre la plataforma modular Lemon, que subyace en el nuevo crossover, Holion. La longitud del H6 GT son 4.714 milímetros, ancho 1.940 milímetros, altura 1.729 milímetros, y el tamaño de la distancia entre ejes es de 2.738 milímetros. La parte trasera del H6 GT no se deslizó directamente a lo largo de la línea de la ventana trasera para terminar, sino que tenía una extensión hacia atrás, haciendo una pequeña forma de presión de la cola, que obviamente es diferente de los subcomunes en cuestión de efectos visuales, y tiene un aspecto de sensación más deportivo. La parte final está verticalmente hacia abajo, y el diseño de línea trapezoidal también hace eco de la parte delantera del automóvil. Tiene dos decoraciones de escape muy exageradas que están diseñadas en la carcasa inferior. También tiene una garganta de cola cromada. Es comprensible usar un diseño de escape oculto en un modelo híbrido. El modelo 2.0 Turbo tiene un total de 4 escapes diseñados en ambos lados. El diseño es simple y estratificado. Los materiales utilizados del H6 Coupé se agrega alcántara y cuero, también algunas texturas de fibra de carbono, y algunos detalles que realzan el ambiente deportivo. Además agrega algunas puntadas fluorescentes al volante, como los cinturones y otras partes que le dan algo de frescura. El panel de instrumentos del H6 GT puede mostrar mucha información. Se pueden observar todas las funciones como el teléfono, la navegación y la asistencia y ayudas a la conducción. Las diferentes funciones se pueden distinguir por diferentes colores. El esquema de color general proporciona dos tipos de modo normal y modo de nieve. El modo normal es de color blanco y en el modo nieve es de color azul. La parte más importante del H6 GT son los asientos. Las filas delantera y trasera utilizan asientos de estilo deportivo integrados. Los asientos traseros soportan una escala 40 a 60 hacia abajo, que puede formar un espacio totalmente plano. El maletero no es malo en condiciones normales, tiene una capacidad de 392 litros, y el estilo del respaldo no tiene mucha influencia, pero sí amplia su capacidad al plegar las sillas traseras, llega hasta los 1.390 litros. El H6 GT viene con una llanta de refacción que ahorra espacio debajo del piso del maletero. Dos conjuntos de opciones de motorización para el H6 GT.
El primero de ellos es un motor turboalimentado de 1.5 litros que genera 240 caballos de potencia, junto a un motor eléctrico de 2 velocidades y una pequeña batería de 1.8 kWh que almacena la energía a través de la regeneración de frenado. El torque de la versión híbrida es mucho más elevado, lo que se transfiere en un mejor ahorro de combustible. El par máximo es de 530 Newton de torque. Según datos oficiales de la marca, el vehículo tiene un rendimiento de consumo de combustible por cada 100 kilómetros de 4.9 litros. La aceleración de 0 a 100 km por hora en el H6 Coupe híbrido es de 7,5 segundos. El rendimiento de los modelos híbridos, en cierto aspecto, es satisfactorio, ya que brindan un mejor ahorro de combustible. Si se siente atraído por el modelo híbrido, el cual tiene unos aires bastante satisfactorios, o si sientes que vas mejor con el 2 litros, aquí la cuestión es solo de gustos. Solo dos variantes, ambas propulsadas por el mismo motor, con tracción delantera y otra con tracción a las 4 ruedas. La potencia de salida del motor de 2.0 turbo también es suave y lineal, con 211 caballos de potencia, y un par máximo de 325 Newton de torque, que se conectan a través de una transmisión automática de 7 velocidades. El consumo de combustible está entre los 8,4 litros y 10.4 litros, por cada 100 kilómetros. Te puede gustar lo que ofrece el Avala H6 GT. Con la llegada a Latinoamérica, comenzando por Brasil, donde comienza su expansión y la posibilidad de que pueda llegar a tener una buena aceptación por un público que ya conoce la lista de características estándar de conveniencia y seguridad, es impresionante. Afortunadamente, no necesita agregar nada adicional por el precio. Incluye carga inalámbrica, control de crucero adaptativo, aviso de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero inteligente, asistente de atascos, aviso de precolisión con frenada automática de emergencia, señal de tráfico, detección de ciclistas y peatones, alertas de tráfico cruzado trasero y cambio de carril asistir. Pero espera, hay más. Algunas características estándar del inventario incluyen una cámara de 360 grados, 6 bolsas de aire, una puerta trasera de elevación automática, un sistema de monitoreo de presión de llantas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y un techo corredizo panorámico. Un punto de venta del Avala H6 GT, y de la gama Avala en general, es su propuesta de valor. En resumen, obtienes mucho auto por tu dinero. Desde $40.990 para la versión con tracción delantera y $46.490 para la versión con tracción en las 4 ruedas. Con niveles de equipamiento que avergonzarían a algunas marcas europeas premium. Si bien es fácil sugerir que sus principales rivales incluyen a su compatriota chino MG HS de tamaño mediano, o el Toyota RAV4 y el Mazda CX-5 que encabezan las listas de éxitos, la realidad es que el perfil de coupé del H6 GT lo deja alto y solo en el segmento principal.